Es un placer para este servidor estar con ustedes en esta mañana. Esta invitación es para mí, quiero decirles, muy especial porque cada vez que tengo la oportunidad de predicar la palabra de Dios, quiero decirles que no es el hecho de predicar, es el hecho de poder abrir la palabra de Dios y ver que Dios esclarece a sus hijos cuál es su voluntad. Y eso para mí es un gran privilegio. Por eso me siento contento de poder estar aquí con ustedes. Y agradezco mucho a los líderes de la iglesia que han permitido que eso sea posible. Quiero, antes de comenzar el mensaje, tener unas palabras de oración. Así que lo invito para que inclinen sus rostros para orar. Bendito Jesús, estoy tan agradecido por tu palabra, porque permanece por los siglos de los siglos, porque no se equivoca, porque es una palabra segura a la cual podemos hacer caso en todo momento, aun cuando las cosas se vean muy negras. Dios mío, gracias porque cada vez que la abrimos, y la abrimos con el deseo de ser bendecidos por la enseñanza que ella nos transmite a través de la acción del Espíritu Santo, queremos, Señor, en esta mañana decirte, queremos recibir esa bendición. Y queremos al salir de aquí ser compungidos por la misma. Queremos ser objeto de trabajo incesante del Espíritu Santo para que podamos ser transformados a tu imagen y semejanza. En el nombre de Jesús, amén. Para muchos de nosotros, recientemente para mí que llevo solamente, no llego ni a 2 meses de estar en este país, resulta una experiencia casi chocante. El hecho de que usted tome un auto, salga a manejar, vaya por un expressway principalmente. Cada vez que me meto en un expressway, ya que estoy en los primeros pasos, me meto con el corazón así, retumbándome porque voy asustado. Nunca había manejado en Cuba, ahora estoy manejando, pero no solamente eso, que el expressway hay que reaccionar rápido, hay que actuar bien despierto. Pero imagínense que usted está manejando, va por el expressway y de momento usted se encuentra que va a dar una salida buscando salir, encontrar el camino más cercano para llegar a su casa y cuando usted sale, usted se encuentra con esta señal. ¿Qué significa esa señal? Cuando yo pasé las clases de conducción, dice que cuando usted vea esta señal en una senda, usted debe rápidamente orillarse, tratar de virar hacia detrás y tomar otro sendero. ¿Eso qué significa? Camino equivocado. ¿Qué tendrá eso que ver con lo que el pastor, con la palabra de Dios? Bueno, ¿cuántos de nosotros estamos aquí porque queremos vivir cerca quizás de la seguridad o firmes en la seguridad de que cuando Cristo venga vamos a ser salvados? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos esa certeza en el corazón que queremos ser salvos? Vamos a decirlo con poquitas palabras. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos llegar pronto a casa? ¿De verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos yendo por un camino que tiene un letrero así? Nadie. Ustedes son perfectos. Miren, yo hace cerca de 23 años llegué a la iglesia adventista y uno de los signos que más me ha impactado, que siempre fue uno de mis signos favoritos, en el antiguo himnario es el himno número 120. Y quiero invitarte para que lo cantes junto conmigo. ¿Lo recuerden? ¿Lo conocen? Fija tus ojos en Cristo. Vamos a cantarlo en este momento, ¿sí? Te sientes cansado y
Saben, este himno, cuando yo lo aprendí no tenía esa primera estrofa. Sencillamente era este pequeño coro que se repetía. Y cuando yo lo hice muy personal, yo cantaba primeramente fija tus ojos y después cantaba fijo mis ojos. Me encantaba cantar este himno. Bien sencillito, pero bien importante. Porque en la vida cristiana nosotros tenemos la tendencia a cometer los errores de aquellas personas que la Biblia nos ha dicho cientos de veces que se equivocaron porque sencillamente fueron por un camino equivocado. ¿Qué cosa es ir por un camino equivocado? Primeramente, para ir por un camino equivocado, usted tiene que tener sus sentidos puestos en lo que está haciendo. Nadie se equivoca por casualidad. Todos nos equivocamos en cierta medida porque mal utilizamos los sentidos o los dones que tenemos. Usted sencillamente quiere tomar una decisión equivocada y la toma porque usted tiene la libertad de tomarla. Por otro lado, porque sencillamente usted dispone su cuerpo, sus acciones a ejecutar esa obra mal hecha. Usted dispone su vista a ponerla en el sendero equivocado. Usted pone su mente, sus pensamientos en la voluntad de hacerlo equivocado. Y saben, aunque todos estamos aquí en esta mañana con el deseo de poder alcanzar la salvación y todos tenemos el deseo de llegar pronto a casa, tristemente puedo decirte, quizás estés tomando el camino equivocado. Pastor, ¿cómo que estoy tomando el camino equivocado? Si yo estoy haciendo lo que es correcto conforme a la palabra de Dios, yo guardo las 28 creencias de la iglesia adventista, además de eso yo estoy esperando la segunda venida, además de eso yo estoy yendo cada sábado a la iglesia, yo diezmo y ofrendo, yo hago esto, lo otro, yo trato, como inclusive de forma apropiada, porque no quiero contaminar mi cuerpo, pero aún haciendo todo eso estamos yendo siempre por el camino equivocado. ¿Y sabes por qué? Porque si lo olvidaste, dice la Biblia que todos somos pecadores. Y por cuanto todos pecamos, dice Romanos 3:23, estamos, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Hay algo que me ha chocado durante muchos años en la iglesia. Todos necesitamos siempre a alguien en quien poner los ojos. Todos necesitamos un guía espiritual. Cuando yo era joven en Cristo, los primeros en quien yo ponía mi vista eran en el pastor de mi iglesia en aquel momento. Luego la puse, cuando me di cuenta que el pastor era demasiado, era como una meta demasiado alta para mí, yo sencillamente dije, bueno, voy a ponerla en alguien más bajito. Y la puse mi vista en un joven de la iglesia que había acabado de pasar el servicio militar, había pasado dificultades, había tenido que enfrentar pruebas. Y yo decía, Señor, si algún día yo tuviera la fuerza y el valor de poder vencer, cuando me toque pasar el servicio militar, yo pudiera vencer las pruebas, me gustaría ser como él. Un día ese joven llegó a estar en el seminario junto conmigo y con Víctor y conmigo, perdonen. Yosmar para mí fue mi meta, mi guía. Quizás algunos de ustedes no lo conozcan, el pastor Yosmar Batutis, pero él, cuando llegó allí a estar junto conmigo estudiando en el seminario, ya para mí, yo decía, yo no puedo seguir poniendo la vista en Yosmar, porque al fin y al cabo Yosmar ya ahora es igual que yo. Y entonces tuve que trazarme la meta de poner mi vista en otro lugar. Fueron tantas las veces que hice eso que me equivoqué de la misma cantidad de veces. Porque la palabra de Dios nos enseña que a través de la historia bíblica, todas aquellas personas que han puesto su vista en otros, siempre han terminado, ¿qué cosa? Equivocándose. Vamos a ver brevemente una historia que está en el mismo inicio de la Biblia. Eva puso su vista en una fruta prohibida, en un árbol que Dios había dicho no te acerques a él ni lo toques. Puso su vista en aquella fruta de aquel árbol y aquello que le hizo, equivocarse. Caín, su hijo, el que supuestamente debía ser el Mesías, como ella le puso Caín porque ahí estaba la promesa. Caín, ¿qué hizo? Puso su vista en la acción de Dios al no aprobar su ofrenda. Y dice que miró con desagrado a su hermano. Eso dice la Biblia.
miró con desagrado a su hermano, puso su vista en aquello que le causaba molestias. ¿Y saben qué es lo que provocó eso sencillamente? Que Caín, ¿qué cosa? Terminó matando a su hermano, a su propio hermano. Cuando usted sigue leyendo, nos vamos a dar cuenta que la vista del ser humano es un elemento muy importante para no equivocarnos. Nosotros no sabríamos que vamos por un camino equivocado si nuestra vista no nos indicara, si el cartel no nos indicara a través de la vista que estábamos tomando un camino equivocado. Y Dios nos concedió la visión para que nosotros tuviéramos no solamente que oír, sino que también pudiéramos, ¿qué cosa? Cerciorarnos por lo que podemos percibir a través de la enseñanza de lo que vemos en otros. Y la vista no es mala, es maravillosa. No quisiera ser nunca ciego. ¿Cuántas cosas me privaría? ¿Cuántos colores? ¿Cuánta belleza? Una de las cosas que le digo a mi esposa cada rato es que lo que más me gusta es verla sonreír. ¿Es así o no, mi amor? Es así. Ese es mi mayor placer, verla sonreír. Porque ¿saben qué? La vista es maravillosa. Pero tristemente, cuando la usamos mal, cometemos graves errores. La lectura bíblica de hoy está centrada allí en la última porción del libro de Juan. Un libro que fue escrito por un discípulo muy especial de Jesús. Aquel que se le llamó el discípulo amado. Quiero invitar a que todos los que tengan sus Biblias vayan allí al libro de Juan, capítulo 21, versículos del 15 en adelante. Allí está esa historia, donde Jesús se encuentra con sus discípulos allí a la orilla del mar. Dice que los discípulos estaban pescando y se aparece un cierto personaje allá en la orilla que empieza a vociferarles y ellos, como no podían percibir quién era, lo único que hicieron fue decir, bueno, vamos a tratar de escuchar a ver qué es lo que dice. Y allá se escuchaba la voz lejana que decía, ¡hey! ¿Han pescado algo? Y empezaron a gritar, ¡no! El mercado todavía no ha abierto. No hemos podido pescar nada. Vas a tener que regresar a la casa sin comer. Sin comida. Así que, mira, nosotros no tenemos nada. Sigue viendo a ver si hay otros pescadores. Pero dice que el hombre no le dejó decir tantas palabras. Sencillamente le dijo, lancen la red a la derecha. Y saben, nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a ser un poquito testarudos, ¿no? Y en aquel momento ellos volvieron a pensar lo mismo que les pasó allá al principio cuando conocieron a Jesús. Dice, ¿qué sabe este hombre? Nos hemos pasado la noche entera nosotros pescando. Este hombre quizás se piensa, nosotros estamos montados en un bote por gusto. Nosotros somos pescadores de experiencia. Nosotros nos hemos pasado la noche entera pescando y no hemos cogido nada. Y ahora uno que está en la playa, que no se ha mojado siquiera los pies, nos está diciendo que lancemos la red a la derecha. Pero el que es espiritual dice, chicos, vamos a hacerlo. ¿Qué perdemos con eso? ¿Saben por qué les digo que el que es espiritual? Porque nosotros cuando la vida cristiana es una vida de fe. Usted no puede entender el por qué Dios te dice, haz esto, vive de esta forma, obedéceme. Cuando nosotros vemos que todo lo que Dios dice es contrario a nuestros deseos, contrario a lo que nos parece que es lo correcto, contrario a lo que nos parece que vamos a alcanzar. Allí está el choque de lo que Dios dice desde la orilla, de lo que Dios dice desde allá, desde su trono, como muchos lo vemos. Vemos a Dios allá, sentado en un trono, sin problemas, sin enfrentar pecados, sin tener que pagar renta, sin tener que estar corriendo con los problemas, sin tener que pasar hambre. Lo vemos allá diciéndonos a nosotros aquí en la tierra, ¿qué tenemos que hacer? Y decimos, Dios, es que es muy difícil. Pero el que tiene un poquitico de fe, dice, Señor, vamos a intentarlo. Vamos a ver si sale bien. Y lanzaron la red a la derecha. Y aquella red cuando se llenó, cuando aquella red la estaban sacando y se dieron cuenta que estaba repleta, entonces reaccionaron. Y dice Juan, dice uno de los discípulos, ese que está en la orilla no puede ser otro que no sea Jesús. ¿Por qué seguir tomando el camino equivocado? ¿Por qué seguir viviendo a nuestra manera,
fijando la vista en lo que no nos edifica si sabemos que estamos por el camino equivocado? ¿Por qué seguir haciendo aquellas cosas que sabemos que nos están dañando, nos están doliendo, nos están destruyendo? Si Dios nos está diciendo hace rato, este camino no es el que yo tengo para ti. Dios espera sencillamente que detengas el auto, que des media vuelta y trates de salir rápidamente de donde estás, porque Él ha provisto la provisión, Él ha hecho la provisión para que tú tengas un camino por el cual recorrer y puedas continuar hacia adelante, no tengas que detenerte y puedas llegar al lugar que deseas llegar. Pero no por tomar los senderos equivocados de otros vas a llegar más rápido. Les comentaba que cuando llegué a la iglesia tuve que poner muchas personas como guías, como ideas en mi mente, que eran líderes, que eran personas a quien podía imitar. Un día, ya siendo pastor, trabajando en uno de los campos, me senté nuevamente y gracias a Dios, la esposita maravillosa que Dios me dio, que siempre ha estado pacientemente ahí al lado mío, un día me hizo sentir la necesidad de sentarme y pensar, ¿en quién tengo puestos los ojos? Me estaba dando cuenta de que las cosas no iban bien. Estaba así, sí, estaba llevando adelante un pastorado, estaba viviendo una vida cristiana bastante buena, pero por dentro me sentía igualmente vacío que como cualquiera de ustedes o cualquiera de aquellos que viven solamente por agradar a los hombres y no por agradar a Dios. Y en aquel momento me senté y reflexioné, ¿cuál es mi meta en la vida? ¿Cuál es mi objetivo? ¿A quién realmente estoy siguiendo? Y me di cuenta después de una cierta reflexión de que no estaba siguiendo a Dios. Yo estaba haciendo lo que había visto en otros pastores. Yo estaba haciendo lo que el manual de la iglesia decía que debía hacer. Yo estaba actuando como se esperaba que un pastor actuara, pero en mi corazón, dentro de mi corazón, las cosas no andaban bien. Y yo sabía que no me sentía preparado para llegar al hogar. Y si yo te pregunto en esta mañana, sinceramente en tu corazón, no quiero que me respondas, pero si yo te pregunto, con reflexiones, piensa en tu corazón, ¿estás preparado para llegar al cielo? ¿Qué te responderías tú mismo? ¿Estás preparado? Sincero, sé sincero contigo mismo. ¿Estás preparado? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Estás escuchando la voz de Dios que te está indicando o estás sintiendo sencillamente la necesidad de seguir el camino de los demás? Porque al final todo el mundo lo hace. Así es como se vive en esta tierra. Si no lo hago de esta forma, que es la forma natural, al final voy a pasar dificultades, no voy a tener que comer, no voy a tener dónde vivir. Dios se va a quedar en el libro, ahí en el librito cerrado de la Biblia, debajo de mi brazo, y yo no voy a resolver los problemas temporales que vivo aquí. Pero te estoy diciendo en esta mañana que no, Dios no es así. Dios no es un Dios sentado en un trono. Dios es un Dios que está caminando al lado tuyo y muchas veces, como bien dice la poesía de las huellas, dice que te está sosteniendo, te está cargando en sus brazos porque Él sabe que tú no puedes sobrellevar la carga tú solo. Y es solamente una acción de fe y de confianza la que te permite vivir sabiendo que vas a ser cargado por el mismo Dios. Así que Jesús les dice a los pescadores, aquellos que están en la barca, que saben que son sus discípulos, miren, lancen la red a la derecha. Juan reconoce quién es aquel hombre que está en la orilla. ¿Y qué hace Pedro? Pedro era un discípulo que estaba siguiendo a Jesús cargando una cruz muy pesada. Pedro no solamente había negado a Cristo. Pedro había hecho las veces de Satanás entre el grupo. Él era la vista. Él era en quien muchos de los demás discípulos habían puesto su vista.
Y Pedro sencillamente había tomado la decisión equivocada de actuar como un ser humano. Sacó una espada, siguió de lejos a Jesús. Si Pedro hizo aquello, que Pedro era el mejor amigo de Jesús, para muchos de los otros discípulos dijeron, vamos a coger cada uno nuestro camino. La Biblia declara que solamente 2 personas permanecieron cerca de Jesús mientras fue arrestado, Pedro y Juan. Juan estuvo al lado de Jesús todo el tiempo. Pedro lo siguió de lejos. Y Juan reconoce a Jesús allí en aquel bote, y fíjense que Juan no se lanza al agua, quien se lanza al agua es Pedro. Porque Pedro, ¿qué le pasaba? Pedro se sentía mal, Pedro sabía que había negado a Jesús, Pedro se sentía muy arrepentido, muy cargado de pecado. Se sentía muy avergonzado, se sentía completamente extraviado. Él sabía que había tomado un camino equivocado. Y Pedro se lanza al agua sin pensarlo 2 veces. Y aunque podía haber regresado en la barca junto con todos los demás, él prefirió ir nadando. Esforzarse y llegar primero. Tener el tiempo de encontrarse con Jesús a solas y decirle, Señor, me equivoqué. Señor, tomé el camino equivocado. Señor, seguí. Todos los demás discípulos se fueron corriendo y yo también lo quería hacer, pero no lo hice por vergüenza y me quedé cerquita. Pero con todo y eso te traicioné. Y yo no sé cuántos de nosotros en esta mañana estaremos queriendo seguir a Jesús, pero al mirar lo que están haciendo quizás los ancianos de la iglesia, al mirar lo que están haciendo los pastores de la iglesia, al mirar lo que están haciendo los hermanos de más experiencia en la iglesia, estamos sencillamente deseando seguir a Jesús, pero de lejos, y en muchos momentos lo estamos negando. Pero Pedro vivió la experiencia aquí de tener un momentico de encontrarse con Jesús y no desaprovechó la oportunidad. Él sabía que Dios ya no era un Dios que estaba allá sentado en un trono en el cielo. Él sabía que Dios era un Dios que estaba con los pies metidos en el agua. Sabiendo que su necesidad era la de comer. Sabiendo que su necesidad era la de sustento. Sabiendo que su necesidad era la de tener quizás en quién apoyarse en el momento más negro y más equivocado de su vida. Yo no sé si tú entiendes todavía lo que es el concepto de estar tomando el camino equivocado. Cuando tú apartas tu vista de Jesús, cuando sencillamente tú piensas que puedes sobrellevar la carga hasta que Jesús venga, cuando tú sigues pensando que las cosas van a funcionar de una forma diferente aquí en la tierra, por tanto y demás, yo voy a actuar, voy a reaccionar, voy a vivir como todos los demás, sencillamente estás tomando el camino equivocado. Pedro llegó allí a la orilla y se encontró con Jesús frente a frente, cara a cara. Y cuando los discípulos llegaron en la barca con los peces, fíjense que los demás discípulos, incluyendo Juan, se quedaron en la barca. Y ellos no dejaron la red, ellos no soltaron la red y dijeron, mira Jesús, vamos para allá, vamos a dejar la red aquí, vamos a para allá. No. Dice que ellos cargaron su red de pescado. Y cualquiera de nosotros podríamos decir ahora, Juan era un pastor y todos los demás eran pastores de iglesia y estaban recogiendo los beneficios de la pesca porque no querían perder nada. Y estaban ellos recogiendo el dinero, estaban recogiendo el carro, estaban recogiendo la casa, estaban tratando de acaparar las cosas que necesitaban en esta tierra. Disculpen. Y después fue que le dieron importancia a Jesús. Y Pedro mirándose, como el que lo había dejado todo, como el que no le importó nada en esas cosas, pero le importaba ver a Jesús. Me imagino que en ese momento Pedro vería a Juan venir en la barca con los peces y diría, soy mejor que Juan. ¿No creen ustedes? ¿No les parece a ustedes que Pedro pensaría eso? A mí la palabra de Dios como que me da a entender eso. Porque Pedro se encuentra con Jesús y cuando los discípulos llegaron, fíjense que ya Jesús tenía montado unos peces ya, asando unos peces allá en la orilla sin necesidad de lo que los discípulos habían traído. Jesús alimenta a sus discípulos y empieza a caminar con sus discípulos y viene Pedro y le dice a Jesús, Jesús, mira, yo me lancé al mar porque yo quería encontrarme contigo. Yo necesitaba tu perdón. ¿Tú me lo das? Claro que sí, hijo mío. Dice Jesús. Pero mirando a Juan, que él siempre, me imagino que después del momento de la crucifixión se sintió mal porque Juan estuvo todo el tiempo al lado de Jesús, nunca lo negó. Me imagino que él miró a Juan y dijo,
Señor, ¿y qué hay con Juan? ¿Qué hay con Juan? Ahí se le salió de lo de humano nuevamente a Pedro. ¿Qué vas a hacer con Juan? Mira, yo lo dejé todo. Yo me lancé al mar. A mí no me importaron los zapatos nuevos. A mí no me importó que yo tendría que andar con la ropa mojada. Yo me lancé al agua y vine hasta donde estabas tú. Mira, ¿qué vas a hacer con Juan? Y aquí viene el pasaje donde está la lectura bíblica de hoy, que dice Jesús. Versículo 21. Cuando Pedro vio a Juan, preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué vas a hacer con este? Porque nosotros queremos que Dios nos trate a todos igual. Nosotros queremos que Dios sea justo a nuestra medida. Nosotros queremos que Dios, si no se hacen las cosas como yo entiendo que están correctas, que Dios a todo el mundo le corte la cabeza. Y Pedro le dice, Señor, ¿y qué vas a hacer con Juan? Mira, él no dejó ni los peces, no dejó ni el barco, no se quiso mojar, no le importó que tú estabas aquí en la orilla. ¿Y Jesús qué le dijo? Versículo 22. Si quiero que él quede hasta que yo venga. La respuesta de Jesús no pudo ser más directa ni clara. En un perfecto cubano se sería, ¿a ti qué te importa? ¿Y a ti qué te importa? Nosotros no nos imaginamos a Dios hablando en esa jerga, ¿no? Pero, mi hermano, si usted quiere llegar al hogar celestial, si usted quiere tener una experiencia sincera con Cristo, si usted quiere lograr tener éxito en su vida, en Dios, usted necesita aprender a entender de que Dios a todos nos trata de forma diferente. Dios tiene planes diferentes para todos nosotros. Dios nos va a pedir a todos cuenta por separado y a nadie va a juzgar con la misma regla. Porque Dios es Dios. Sí, existen los 10 mandamientos y esa es la regla universal, pero a Dios a todos nos va a juzgar ¿cómo? De forma diferente. Porque tú no conoces el corazón de nadie. Y Jesús aquí demostró y le dijo a Pedro, vas a morir. Tú vas a morir primero que él inclusive, fíjate. Y si yo quiero que él quede vivo hasta que yo regrese, y nosotros todavía estamos esperando a Jesús, ¿a ti qué te molesta? Si hay un hermano en la iglesia que está haciendo lo que está haciendo, y estoy predicando esto porque, mis hermanos, yo veo que esto es un problema que nos está golpeando a todos en el tiempo en el que estamos viviendo. Aquí nadie se puede meter en la vida de nadie. En Cuba no, en Cuba usted tiene que vivir un adventismo ahí por la línea porque todo el mundo se mete en la vida de todo el mundo. Y si usted no hace, y yo he conocido lugares donde la puesta de sol hay hermanos que te visitan y te revisan la cazuela a ver si tú apagaste el fogón en el mismo momento que ellos llegaron. Sí. En Cuba yo he conocido casos de que son así. En uno de los lugares donde yo trabajé, lo hacían. Porque aunque nosotros no tenemos que agradar a los hombres, aquí en esta tierra, sencillamente siempre nos vamos a estar midiendo unos con otros. Pero cuando yo entendí en aquel momento, como pastor, de que estaba tratando de vivir sencillamente por la norma de todo el mundo, me sentí tan perdido. Me sentí tan mal. Me sentí tan equivocado que sencillamente le dije, Señor, yo necesito que tú me des las fuerzas para cambiar mi forma de entenderlo, mi forma de vivirlo. Yo necesito sencillamente poner los ojos en ti y únicamente en ti. Y saben, mis queridos hermanos, estos últimos 10 años para mí han sido una experiencia nueva. Porque me sentí como Pedro en aquel momento que buscó el perdón de Dios y sencillamente Jesús le dijo, mira, olvídate de todos los demás. Olvídate de lo que los demás están haciendo. Olvídate de lo que Juan vaya a vivir o deje de vivir. Olvídate de lo que va a pasar el día de mañana con la iglesia adventista del séptimo día o cualquier otra iglesia. Tú enfócate únicamente y pon tus ojos en mí. Si usted hace eso, sencillamente usted nunca va a tomar el camino equivocado. Usted va a conocer, y cuando usted vea enseguida el letrerito wrong way, usted se va a dar cuenta que usted no está yendo por el camino correcto. Porque cuando usted es guiado por el Espíritu de Dios,
el Espíritu de Dios te dice enseguida, oye, esto lo hará todo el mundo. Inclusive el pastor de la iglesia lo puede estar haciendo, pero para ti no se aplica. A ti no te queda bien. Tú sientes el dolor ese, la molestia en el corazón. Y Dios en esta mañana te está invitando a que tú cambies tu visión, tu percepción, cambies tu camino. No sigas haciendo lo malo que hace todo el mundo, porque sencillamente todo el mundo lo hace. No. Vive para Dios. Pon tus manos y tu vida en las manos de Dios. Pon tus ojos en Dios. No sigas cometiendo el error de todos los que en el pasado demuestran la Biblia que pusieron sus ojos en lo incorrecto y eso los llevó a caer en condenación. A mí me impacta muchísimo, y discúlpenme, me impacta muchísimo la experiencia de aquel profeta que Dios mandó de Israel a Samaria, de Judá a Samaria, y le dijo, ve, da este mensaje y regresa, pero no, cuando no mires para atrás, no te pares, no hagas nada. Y él fue y cumplió su misión, y cuando venía de regreso, dice que se encontró con otro que decía ser profeta. Y le dijo, no, Dios me dijo a mí que tenías que parar y comer en mi casa porque ya tú estás cansado, porque tú estás hambriento. Y el hombre, ¿qué pasó? Dice que confió en aquel supuesto profeta, fue a su casa y comió. ¿Qué pasó? Dice que cuando salió de regreso para su casa, un oso salió y lo despedazó. Un oso, un león, no recuerdo exactamente ahora. Y yo digo, caramba, qué estricto fue Dios. Pero entiendo que cuando Dios te dice el camino que he escogido para ti, no es el camino que he escogido para más nadie. Sigue tú el sendero que yo te he trazado y no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Tenemos que ser obedientes si queremos lograr que Dios pueda reflejarse, glorificarse y exaltarse en nuestras vidas. Quiero culminar diciéndote que, como bien dice el versículo 24, Juan terminó escribiendo su epístola o su evangelio diciendo, yo soy aquel discípulo, aquel de quien Jesús dijo, ¿y qué te interesa a ti lo que va a pasar con él? Dice, este es el discípulo que está dando testimonio de estas cosas y las estoy escribiendo. Y yo sé que este es el testimonio verdadero. Dios no trata con nosotros déspotamente. Dios sencillamente quiere conducirnos a todos por un sendero seguro para que lleguemos con certeza a casa. Y además hay muchas otras cosas que Jesús hizo que no las puedo relatar porque cubrirían sus historias demasiadas páginas y demasiados libros. Pero tu libro es una historia muy aparte. El libro que Dios quiere escribir en tu vida es una historia muy aparte que se aplica únicamente a ti. Yo he tratado por muchos años de enseñarle a mis hijos lo que yo he vivido. Y un día cuando ellos tenían como 4 o 5 años me dije a mí mismo, el día de mañana cuando ellos se bauticen, ellos estén en la iglesia, que van a decir, yo estoy aquí porque yo aprendí lo que Dios hizo con mi papá. Eso no los va a sostener. Ellos necesitan tener su propia experiencia. Y dije, a partir de hoy me voy a proponer que cuando ellos se bauticen porque quieran bautizarse. Cuando ellos vayan a la iglesia el sábado, sea porque quieren ir a la iglesia. Cuando ellos aceptan una norma o una enseñanza de la Biblia, es porque ellos quieren aceptar la enseñanza de la Biblia. No porque yo se las enseñe, se les imponga. Y me siento agradecido a Dios porque hasta el día de hoy, esa es la experiencia que ellos tienen. Pero es la experiencia que Dios quiere contigo también. ¿Cuántos de los que estamos en esta mañana, en este lugar, hemos entendido que quizás hemos estado caminando por un camino equivocado? Ahora sí te quiero pedir. Ok, eso es bueno, el reconocimiento es muy bueno. Pero no basta con reconocer. ¿Cuántos de los que estamos aquí quisiéramos cambiar la experiencia de nuestras vidas cristianas poniendo nuestros ojos en Jesús? ¿Cuántos en esta mañana de los que estamos aquí, que hemos reconocido, tenemos ese deseo, quisiéramos tener una oración pidiéndole a Dios misericordia y una nueva oportunidad en este momento? ¿Alguno de ustedes quiere venir hasta acá adelante para tener una oración juntos? Ok, vamos entonces a cantar el último himno, por favor. Y mientras cantamos este himno aquí junticos, yo quiero pedirles que tengan ustedes una oración personal. La oración que yo haga no les va a servir a ustedes porque me va a servir a mí. Pero la oración que yo voy a hacer
Es pidiendo por todos nosotros, pero la más importante es la que tú hagas, pidiéndole a Dios, Señor, yo quiero que en mi vida se glorifique tu nombre, yo quiero tomar tu camino, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero vivir para ti y no quiero más ir por un camino equivocado. Yo me voy a poner aquí abajo porque yo soy igual que todos ustedes, pero soy diferente y tú eres diferente. Por eso te invito a que como eres igual, diferente, eres único y especial, tú tengas ahora una oración personal a Jesús. ¿Ok? Y luego yo voy a terminar con una oración de invocación y dedicación para cada uno de nosotros. ¿Ok? Voy a dar un momento para que tengamos esa oración personal. Amén. Querido Jesús, te doy gracias, Señor, porque no me juzgas nunca por la norma con que has juzgado a otros. Porque tú me conoces en particular y sabes cómo soy. Y mi Dios, sabes las formas como me he equivocado en el pasado. Lo difícil que se me está haciendo muchas veces, Señor, tomar el sendero correcto. Pero entiendo y conozco, Señor, en esta mañana, que aunque me he equivocado, tengo una oportunidad en Cristo Jesús. Solamente poniendo mi vista en Él, centrándome en Él, dejando que Él tome mi mano y me guíe, voy a vencer. Mi Dios, ha sido tu compasión la que me ha permitido subsistir hasta aquí. Y yo espero, Señor, que aunque tengo la libertad en el futuro de volverme a equivocar, de volver a extraviar mi vista detrás de lo que hacen otros, Señor, permite que yo pueda esforzarme y permitirte que mi esfuerzo sea duplicada las fuerzas para que pueda lograr algún día sentirme en la libertad que Cristo Jesús me otorga y pueda sentirme renovado en su salvación y perdón. Mi Dios, aquí estamos. No somos más que pequeños puntos en el universo, pero somos el centro de todos tus esfuerzos y de todo tu amor. Permítenos alcanzar la patria eterna. No por los caminos equivocados que viven muchos hoy, sino por el camino que tú has trazado para aquellos que por la fe se orientan, Señor, hacia el cielo y caminan sin temor, sin perder la esperanza de que vamos a llegar a la patria eterna, porque tú eres nuestro guiador. Señor, condúcenos en el resto de este día. Sé con los alimentos que vamos a compartir para que puedan ser bendecidos y a todos nos hagan bien. Y siempre haya provisión en tu casa. Ruego, Padre, porque nuestra experiencia en el día de hoy sea el inicio de una gran victoria espiritual y personal. En el nombre de Jesús. Amén.